¿Cuál fue ese momento clave en el que cambié de línea temporal? Pasé de no ganar plata, básicamente y prácticamente nada, así estar generando ingresos con mi empresa, bueno, lo que me dedico ahora. Mi nombre es Fernanda Palma, si es que no me conoces, soy coach, activadora, canalizadora especializada en abundancia multidimensional y quiero contarte la historia, esa parte de la historia, no te voy a contar toda mi historia completa, en el momento en el que algo cambió, algo hice clic y pasé de no generar plata a sí generar plata. La verdad es que no fue un proceso gradual en sí, sino que pasé de no generar a generar mucho, muy rápido. No es que recomiende eso, fue mi historia, no todos los procesos son así, pero sí quiero mostrarte en detalle y contarte la historia de qué es lo que está detrás. Yo en todo este proceso de aumentar mi nivel de facturación, de crecer mi empresa, mi impacto y ser la mejor transformando vidas y abriendo a más mujeres a la abundancia también, es que me obsesioné en buscar mujeres que ya lo habían hecho y ver el detrás de cámaras, ver esas partes oscuras, esas partes que no se muestran, porque muchas veces sí se habla del proceso de manifestación, de cuando ya se logró, de cuando ya se hizo, pero nadie sabe qué es lo que está detrás. No es para que repitas el proceso, pero para que sí veas cómo es un proceso real, lo intenso que es y que hay herramientas que sirven para hacer eso y que son cruciales para que todo este proceso cambie. Yo por ahí en el 2018 17, no fue en el 17, a ver, no, en el 18 fue que decidí que no iba a emprender en nada tradicional, que me iba a dedicar 100%, empecé a hacer talleres, cosas, y ahí me fui full en la manifestación, full, muy intenso, sin poder invertir en cursos y programas de manifestación, debo decir, yo quería, pero no podía, y decía como, oh, si tuviera la plata lo haría. Pero ahí a puro YouTube, o sea, obsesionada, aprendí de tapping, un montón de cosas, escribía, o sea, yo ahora veo los cuadernos y digo qué lindo que todo lo que pasó muchos años después, no tantos años después, empezó a gestarse mucho antes, cuando no tenía por dónde, cuando yo era literal una semilla con potencial, pero que no daba mucho por mí. En ese momento en que decidí darlo todo dentro de un contexto que no era tan bonito, tan armonioso, pero fue como que dije, ya, esto lo hago, me empecé a obsesionar, y hubo un libro que llegó a mí, que se llama Conversaciones con Dios, que llegó a través de sincronías, simplemente sincronías. No voy a contar todas las historias de las sincronías acá porque ya es como demasiado detalle y no es lo que quiero transmitir, porque cada persona tiene su propia sincronía, pero fue un nivel de sincronía que cero que se pueda repetir porque fue único. O sea, tú vas a tener tu propio proceso de sincronías, ¿ok? Y muchos hechos que tú ves como insignificantes son los que realmente te van a llevar a esa transformación. A veces uno espera que todo llegue como una iluminación, como el autor Neil Donald, no me acuerdo su nombre, de Conversaciones con Dios, que él literal se iluminó, escuchó la voz de Dios y fue como que la noche oscura del alma. Ya no siempre es así, no es así, el proceso no es así. Y los acontecimientos mágicos que te llevan a transformar tu realidad no se ven mágicos desde afuera, se ven absolutamente cotidianos. Y eso es lo lindo, darse cuenta que la magia, la sincronía y este entramado, este tejido de la red que lo sostiene todo y la red de las sincronicidades está en el día a día y no brilla como uno espera que brille y no se siente épico como uno se imaginaría que fuera. La magia está literal en lo cotidiano. Entonces, bueno, tras un video en YouTube que me fui a seguir a otra persona, llegué, no importa, al libro. Llegué al libro, leí ese libro, Conversaciones con Dios, y yo me iluminé. Yo digo, después leyendo, aprendiendo los estados de la conciencia, tuve una especie de iluminación, no de súper amor, pero sí de sentirme creadora de la realidad, pero así como un nivel de soy creadora. Me duró un par de días, ¿ok? No me considero ahora una iluminada, pero me duró un par de días que dije, soy creadora de todo de verdad, si quiero crear lo que yo quiera, ¿qué voy a crear? Y dije $10,000, en verdad dije $1,000, dije como, sueña más grande, Fernanda, ok, $10,000. Lo decreté, primer paso, anota, decretado con decisión y certeza profunda. No así como que ya lo anoto como que en verdad no me lo creo, sino que en verdad me lo creía. ¿Cómo construir esa certeza? Es un proceso. Yo tuve mi proceso que finalizó con ese libro, pero bueno, cada persona, ese sí es un proceso espiritual más que mental. Uno puede leer toda la explicación de por qué uno puede crear lo que quiera, pero no sucede, porque no es mental, es un estado del ser, es un estado del corazón en el que tu divinidad se enciende y dices, soy creadora. Y por eso me encanta ahora empezar a trabajar, o sea, cuando ya hace rato empecé en verdad, con las activaciones, porque van justamente a construir esa certeza y esa sensación de soy creadora, ¿ok?
Entonces después de eso mi vida obviamente siguió común y corriente, se lo conté a mi hermana, a mi hijo, a una de mis hermanas y listo. Y pasó el tiempo, un poco lo fui olvidando y llegó a mí la idea por iluminación, en un momento eso estaba mi hijo durmiendo, estaba sola en la casa, era de noche, debería estar durmiendo a esa hora, pero yo estaba ahí en YouTube creando, imaginando qué voy a hacer, como visualizando ese futuro. Te prometo, no tenía por dónde, o sea, seguidores tenía 300, no me sentía buena para nada en el sentido de, no de baja autoestima, sino, bueno, sí la tenía baja, pero no era experta en algo que pudiera expandir. Y yo me veía rodeada de mujeres hablando y transformándolas. No sabía con qué herramienta, con qué palabras, con qué experiencia, con qué personalidad, pero yo lo veía. Y en eso llega a mí la idea de hacer el evento virtual. Y dije, segundo paso, importante, lo hago no sé cómo, ¿ok? Lo mismo me pasó con los 10K. Cuando dije hago los 10K, yo dije no sé cómo lo hago. No sé cómo, pero eso llega a mí y a través de mi propósito, no a través de entrar a trabajar de ingeniera o algo así. La cosa es que dije, sí, si hago estos eventos, uno, me posiciona porque me conoce más gente, dos, conozco mujeres que ya hacen lo que yo quiero hacer, entonces como que me pongo a su altura. Yo lo veía así, ella como que por allá arriba y yo por allá abajo. Entonces al entrevistarlas ya las iba a conocer, me iban a conocer, iba a entrar en ese mundillo. Aparte que dicen que uno es el resultado de las 5 personas con las que se rodea, entonces dije, me rodeo a estas personas y como que lo normalizo. Un poco inconsciente, pero sí pensaba eso. Y además dije, puedo ganar plata con eso, la gente me va a conocer, después de eso puedo yo vender mis cosas, genero una lista, aprendo sistemas, lo hago. Dije, esto es el negocio de la vida. Dije, no sé cómo, no sé ni hacer una página web, pero lo hago. No sé hacer ni una página web, pero lo hago. Y la cosa es que dije, voy a escribirle a la creadora de este evento que yo estaba viendo. Al día siguiente. Entonces al día siguiente me levanto, llevo a mi hijo al colegio, me subo al auto y me llega un correo de ella diciendo, o sea, no a mí, a la lista, diciendo, si quieres hacer un evento virtual, mi mentora está haciendo curso, ella ya no los hace, no me pregunten cuál es el curso, ella ya no se dedica a eso, así que ni siquiera voy a decir su nombre para que la busquen y le hablen de algo que ya no existe. De hecho, ese modelo ya como que no funciona como antes, ya no se hace. Tuvo su momento, yo lo tomé ahí en el momento preciso. Y en el fondo me metí al curso gratis, sabía que venía un pagado, entré al pagado con toda la certeza del mundo, con todo el arriesgamiento del mundo, o sea, nivel, no lo recomiendo, pero tomé la tarjeta de mi ex marido sin preguntarle y pagué. Insisto, no lo recomiendo, no es como que hazlo, pero lo hice, ¿qué iba a hacer? ¿Pedir permiso? ¿Me iba a decir que no? Y sí, y en ese momento yo no tenía los recursos para hacerlo, tenía que convencerlo de algo que claramente parecía una estafa, o sea, se veía que era como demasiado genial para ser verdad, jamás, no, yo creo que igual me hubiese prestado plata. Bueno, la cosa es que lo hice, yo, no, sí tiene garantía, y finalmente hice el curso, después ya, obviamente sí, me apoyó, o sea, me vio trabajando y dijo, ya, la dejo acá en esto, y soy súper agradecida de ese apoyo, y ahí empezó un proceso, y de esto es lo que les quería hablar. No quería hablar de las sincronías, porque esas son únicas, son mágicas, pero para cada persona son distintas. Y en verdad, si te pones a entrevistar personas que han ganado plata, cómo han hecho su negocio, qué estrategia han utilizado, cada persona va a ser de una forma distinta. A muchos el modelo que a mí me funcionó no les funcionó. Modelos que yo utilicé que no me funcionaron, a otras personas sí les funcionaron. Entonces, ¿a qué voy? Todas las estrategias pueden o no pueden funcionar. ¿Y en qué base te funciona o no? Una, si se alinean a tu diseño, si se alinean a tu propósito, a quién eres, y también el trabajo interno que hayas hecho para tener el combustible para que esa estrategia funcione, ¿ok? Las estrategias y todas esas estructuras son finalmente eso, estructuras, para que baje el dinero y para que uno pueda expresarse y generar ese contenedor para que entre, ¿ok? Es como si tú tuvieras una luz, pero estar la luz ahí recibiendo dinero es como que no va a entrar si no tienes un contenedor. Es como, no te pueden llegar 10 millones de dólares si no tienes cuenta en dólares. ¿Se entiende? No puede. Entonces ya en efectivo, ¿me entiendes de lo que hablo? Entonces la estructura o la estrategia finalmente termina siendo las estructuras de negocios o las estrategias terminan siendo la estructura para que tu alma pueda entrar, tu brillo pueda manifestarse, llegar al mundo, llegar a las personas y tocar las puertas que tenga que tocar y a través de esos mismos canales poder entrar el dinero. Tú, encerrada en tu casa, sin mostrarte, sin tomar acción, sin que nadie sepa de ti, no te va a llegar la plata. No va a pasar, es absolutamente imposible. Bueno, imposible, siempre todo es posible. Pero no vayas por ahí, ¿ok? Manifestemos aplicado a la realidad. Entonces, uno, es crear la estructura y dos, es tener la vibración
para que a través de esa estructura se manifieste la frecuencia correcta y a través de esa estructura llegue la frecuencia correcta a las personas correctas que van a resonar y van a pagar. Con correcto me refiero a alineado a lo que tú quieras, porque a veces puede llegar plata de personas que uno no quiere que llegue plata y otras personas como que, pero qué soñado, así como de verdad. Es perfecto, es un match perfecto en el que ambas personas sentimos que estamos ganando. Y ese es el intercambio, pero increíble. O sea, ella me paga, yo digo, me está pagando, y ella es tan genial, y que la otra diga, me está cobrando esto nomás, y esto es tan genial. Eso, ¿ya? Ese es el match perfecto y a lo que vamos. Entonces, para que ese intercambio de dinero ocurra, tú tienes que primero generar la estructura, o sea, no primero, es como al mismo tiempo. Uno, generar la estructura, y dos, generar la vibración correcta para que a través de esa estructura se manifieste una frecuencia que atraiga dinero de vuelta. Entonces yo ahí, sin saber todo esto, obviamente, dije como que ya este es el plan y me puse a trabajar en la estructura hasta que llegó un momento en el que como que no me salía, llamaba a las expertas, les escribía, me decían que no, de repente ya no les escribía, empecé a boicotearme, a autosabotearme y bueno, y en paralelo empecé una formación de una herramienta que ya no se llama así, pero en su momento se llamaba respiración ovárica alquimia femenina, que ahora se llama respiración neuroepigenética, que es de la Sayi Hurtado. Y hice la formación. No la hice con ella, la hice con la Caro Paz, que era la encargada aquí en Chile. Y yo fui porque yo sentía, le tenía toda la fe a esa terapia, ¿no? ¿Qué es una terapia? Herramienta, no sé. A ese método, porque lo había probado una vez y había sido como, ¿what? Increíble. No me había transformado, pero sí había sentido, así como que me sentí de vuelta. Entonces dije, esto yo voy a llevárselo al mundo y para eso tengo que aprenderlo. Hice la formación y obviamente la formación no es como que te la enseñan, sino que vas y lo haces. Y ahí dele, que dele, haciendo. Yo venía un tiempo, ya voy a llegar a qué pasó en esa formación, venía un tiempo antes trabajando en mí, bloqueos de dinero. O sea, había hecho un montón de cosas, bloqueos de dinero, qué canalizaciones, qué votos, o sea, lo había hecho todo. Y entonces me decían, tienes un no puedo interno. Tú crees que no puedes. Y yo, ¿cómo que creo que no puedo? O sea, yo estaría aquí dedicándome a esto, trabajando en esto, poniendo mis fichas enfocada como dentro del foco que podía tener, con un hijo, bueno, no era así como súper trabajólica y disciplinada, pero en macro sí estaba enfocada. No estaba buscando otro trabajo ni queriendo emprender en otra cosa porque yo sí creía en ese proyecto. Entonces, ¿cómo me dicen que no creo? Que creo que no puedo. O sea, es que inconscientemente crees que no puedes. Y yo, ok. Y me dijeron esto. Esto fue registro akáshico. Hice varias canalizaciones, un montón de cosas donde me daban estas pistas. Y ojo, todas estas herramientas de canalizaciones sirven para encontrar las pistas, pero no te van a solucionar la vida. O sea, si te dicen, es que crees que no puedes, no es como que vas, ya, hazme creer que puedo. No funciona. Solo tú puedes darte cuenta que realmente puedes cuando primero te des cuenta de que inconscientemente crees que no puedes. Entonces todo ese año en el que me decía, va a llegar un momento en el que vas a sentir que no puedes y que vas a querer abandonarlo todo. En ese momento tienes que acordarte que es el principio de todo lo que se viene. En ese momento tienes que no abandonar y acordarte de que realmente sí puedes. Y ok, así como lista, preparada, como ya cuando viene, un año en el que no venía y era como que yo Sagitario también, cuando no me iba bien, yo decía como que no, si ya me va a ir bien, ya me va a ir bien. Súper positiva, sin querer ver que evidentemente algo me estaba haciendo que no me funcionaran las cosas. Tampoco es que llevaba tanto tiempo, ahora lo veo en perspectiva, pero oye, fue un año en que no pasó nada. O sea, hacía unos talleres súper lindos, pero llegaban 4 personas, 6 personas, cobraba poquito, entre los gastos al final quedaba casi en cero y ganaba como $40 mensuales finalmente. Y más todo el trabajo que había detrás. Entonces, pero yo decía como no, si ya se va a poder, y no quería ver, una, que tenía que cambiar estrategia, y dos, que tenía como ese bloqueo interno. Entonces yo entro a esta respis, que como le decimos las respis, y empiezo ahí a parirse a sí misma. Y empiezo a través de la respiración, el movimiento y la visualización, uno va entrando en estados alterados de la conciencia y del cuerpo también, con hiperventilación, y me hiperventilé. Y quedé así tiesa, y ya todas estaban en el momento de disfrutar, y como que, me parí a mí misma y ahora soy tan feliz, y yo estaba ahí, que no podía respirar, y yo decía, no puedo salir de esta posición, básicamente, no puedo respirar bien, no puedo doblar los dedos, y me sentía mal, y llegó a la Caro, me dio vuelta, y yo me pongo a llorar, y digo, no puedo,
Y ahí era, no puedo salir de esta posición, no puedo parar de llorar, no puedo ganar plata, no puedo parir a mi hijo. Y ojo, fue en parirse a sí misma. Me di cuenta que no podía parir a mis hijos, porque a mi hijo no lo había podido parir. De hecho, el primer hijo fue en cesárea. Después de esto tuve mi parto en casa. Y no podía parir proyectos. O sea, yo tenía ideas gigantes, pero no podía parirlas. Todas quedaban ahí. Una cantidad de ideas, de talleres, de libros que creé que estaban ahí y no podía parirlos. Y ahí me apareció el no puedo. Y mientras estaba ahí llorando, dije, esto es el no puedo. O sea, una parte mía estaba experimentando toda esa herida emocional que al fin había salido gracias a esa herramienta. Y ojo, y acabo y no me digan como, ¿cuál es? ¿Y cómo la hago? Y dame el audio. O sea, lo volví a hacer muchas veces después, no fue igual. Mis compañeras estaban haciendo lo mismo, no les pasó lo mismo. ¿Y qué tenía que ver? Que yo estaba en el momento en el que necesitaba eso. Listo, eso es todo, ¿ok? Pero sí hubo una herramienta que fue el detonador para poder hacerlo eso. O sea, si no lo hubiese hecho así, quizás cuánto tiempo me hubiese demorado en entrar a esa parte del inconsciente, ¿no? Porque yo tampoco conocía mucho del inconsciente. Y bueno, lloré por un mes y medio. Un mes y medio en el que yo sentía, es que no puedo, me siento que no puedo. Y me acuerdo haber ido manejando así como a dejar a mi hijo al colegio. Y yo lloraba y decía, es que en verdad no puedo. Y por otro lado decía, sí puedo. Y decía como, al fin siento que no puedo, pero ¿cuándo voy a sentir que puedo? No sé si esto es como esquizofrenia, pero yo creo que esa es la conciencia. No, yo creo, esa es la conciencia. Esa es la desidentificación del proceso emocional y mental. Mentalmente yo decía que no podía, emocionalmente mi cuerpo decía no puedo y mi conciencia decía, si estás sintiendo que no puedes, recuerda que después de sentir que no puedes, sí vas a poder. Sí, muchamente quizá. Después aprendí también que soy muy sensible, que tengo poca tolerancia somática, algo así, a los procesos emocionales y por eso se me abrió tan fuerte y no tuve las herramientas para poder cerrarlo de forma adecuada. Pero muchas veces cuando es un introyecto, cuando es algo que está tan oculto por tantas generaciones, porque ahí se me apareció no pude parir, después dije mi mamá no pudo parir plata, hijos sí, o sea, parió 7 hijos ahí. Naturalmente, o sea, normalmente, no tuvo cesáreas, pero nunca generó ingresos y, bueno, una vez. Y mi abuela no había podido parir tampoco los proyectos ni a una de sus hijas, porque mi abuela, el único parto en casa que tuvo, ella tuvo 4 hijos que nacieron vivos y una hija que no vivió después del parto. Y esa fue en un parto en casa. Entonces dije como, ahí está el miedo al parto también, que no puedo parir. Y bueno, como que tuve demasiadas iluminaciones mentales, como aha moments, en relación a mi linaje femenino y al parir y al generar recursos. Y dije, wow, estoy rompiendo algo súper fuerte. Entonces cuando son tan fuertes, no es que siempre sea así, pero cuando es tan profundo, de tantas generaciones hacia atrás y viene a ser un cambio tan radical, muchas veces cuando la emoción sale se siente así, no se siente tan bonita. Después pasó un tiempo, bueno, vino con varias crisis más en lo familiar, hasta que fui a otro taller donde conecté con la multidimensión y digo como, ¡wow! Ahí se me abrió algo, reconecté con mi origen galáctico, fue como que sí, de allá vengo, conecté con las estrellas, con la manifestación, o sea, ahí me fui al brillo, no sé, salí como del trauma del cuerpo y entré a la conexión con el todo, a sentirme sostenida por los seres de luz, por la multidimensión, y yo ahora veo, en el momento dije como, oh wow, eso me sirvió, pero yo salí de esa depresión de un año y medio, de un mes y medio, perdón, y es muy lindo porque ahora integro ambas herramientas, ahora no trabajo solo desde como que del trauma y todo eso, que no es tan amigable, pero sí es necesario, o sea, quedarse ahí en las estrellas, meditando, activando, muchas veces hace que uno no conecte con eso que es necesario verlo. Tampoco se trata de ser adicta al trauma, adicta al dolor, adicta a la sombra y hacer como turismo ancestral, de, no tengo nada que hacer, estoy bien en mi vida, voy a ir a ver cómo está mi ancestralidad para sufrir un poco y abrir un trauma. Tampoco se trata de eso, pero muchas veces sí es necesario, cuando tienes algo que claramente, y no te has dado cuenta, claramente te está costando, claramente tienes un bloqueo, claramente no es que solo necesites más tiempo, más práctica, más disciplina, más crecimiento, más maduración, sino que es como que verlo desde afuera y decir como que, oye, seamos honestas, claramente ella tiene un problema con esto, o sea, y en mi caso era, oye, estudió ingeniería civil e industrial en la Universidad de Chile y está ahí ganando 40.000 pesos, $40 aproximadamente, como claramente hay un problema ahí. Y bueno, después de que volví a conectar, volví obviamente a echar a andar el proyecto del congreso en el que estaba, lancé el proyecto, se viralizó, llegó una cantidad de gente, gané $22.500 como en una semana y media de venta. Yo veía, me entraba la plata y yo decía como,
¿qué es esto? Así como chichín, chichín, como la idea que todos sueñan, ya me estaba ocurriendo y yo no lo esperaba. O sea, yo llegué a un momento en que dije, si se me recupera la inversión o no, ya no me importa. Me acuerdo la primera venta que me llegó, yo gritaba, saltaba, yo estaba sola, pero para mí esa venta significaba todo lo que era posible. Y estaba justo en la casa de una amiga, ella salió y yo gritaba y saltaba sola, no tenía con quién compartirlo, pero voy a buscar el nombre de ella, pero fue mi primera venta y yo dije, de aquí me hago millonaria. O sea, para mí fue así. Después llegó la segunda y ya cuando ya $50 dije, pagué el micrófono. Después los 2 días ya había pagado el curso que me había costado $1000 y pagué, ¿qué más? La camarita y yo así como que... Y seguía subiendo y de repente mi hermana me dice, Fernanda, los 10 millones, los $10.000. Y yo, te prometo, a esa altura estaba tan enfocada o en mi trauma, después en trabajar, en sacar adelante la cuestión, que se me había olvidado que hace 6 meses había decretado con ese poder de intención que iba a ganar esa cantidad de plata. Y yo así como, es real. Y ahí te prometo, fue como, estamos en una simulación, me están observando literalmente lo que yo pido, se me da, ¿cuál es el límite? O sea, de verdad esto funciona. Y ahí que dije, obviamente le pongo un 0, bueno, de ahí ya vino un proceso más largo, pues saqué mi primer curso de mujer creadora, después lancé mi segundo congreso y después seguí sacando cursos, pandemia, nació mi segundo hijo, parto en casa y etcétera. Y no voy a hablar de todo ese proceso ahora porque eso ya es como para otro capítulo y qué vino después, porque aquí estoy hablando del 2019, o sea, hace bastante tiempo. Pero ahí fue cuando sané por primera parte, mi relación con el dinero. Obviamente me permitió cierto espacio de facturación. Después cuando quería aumentar, empecé a hacer hipnosis, empecé a aprender otras herramientas, tomé otra certificación, después yo ya invertía como, obviamente mucho más fácil, tenía los recursos ¿cómo se llama? Las pruebas de que funcionaba cuando uno invertía, ir mejorando. Tomé cursos de hipnosis. Bueno, he invertido miles y miles de dólares en formación, no solo de negocio, sino que de las herramientas también que entrego. Pero fue esa respi. Y es divertido porque hace poco hablé con una alumna, futura alumna que va a entrar hoy a Yo Soy Abundancia, y me dice, Fer, que me acuerdo cuando hicimos la formación y te dio eso en esa respi, me acuerdo perfectamente. Es que todos se acuerdan porque fue muy dramático. Y bueno, ella va a entrar ahora al programa también para transformar su relación con el dinero. Y es por eso que ahora que decidí volver a abrir Yo Soy Abundancia, justamente por eso, no porque el dinero te va a solucionar la vida, no porque el camino de manifestar más plata es el camino hacia el amor propio, hacia la abundancia, que quizás alguna vez sí lo vi así, ahora ya no creo que sea así, pero pucha que es importante, o sea, obvio que es importante. No, el dinero no es la fuente de la felicidad máxima, no, él no te va a llenar ese vacío, pero oye, estar justo a fin de mes, no poder irte del lugar donde estás viviendo, no poder seguir expandiendo tu negocio, no poder llegar a más gente, por temas con el dinero, no vinimos a eso. O sea, hay gente que tiene problemas para la pareja, gente que tiene problemas con su relación con el cuerpo, gente que tiene problemas con poner límites, otra gente que tiene problemas para ganar plata. Es uno de los problemas que hay en la vida y aquí solucionamos ese problema. Y aquí se implemento estas herramientas, la respi o la respiración neuroepigenética, como se llama ahora, porque es una de las mejores formas para reprogramar el ADN, ¿ok? Para reprogramar las células, porque en tu cuerpo hay memorias, la memoria somática que se llama, que se puede decir también trauma, que no necesariamente viene de cosas difíciles, pero son recuerdos emocionales que están en el cuerpo, y que no es como decir como, me los limpio, me los saco, me reprogramo, están en el cuerpo. Una cosa es la reprogramación mental y la otra cosa es reprogramación física. Y cuando uno quiere abrirse a recibir nuevos niveles de ingreso, tu cuerpo se tiene que sentir a salvo, tu cuerpo tiene que estar programado, libre de esas memorias de escasez que quizás de dónde vienen, o sea, a veces uno no tiene idea. Y por eso ocupo esas herramientas, además de las de reprogramación mental, que en el fondo para mí eso fue como el match. Y ahora incluyo las activaciones, que es para conectar con la multidimensión, con el propósito del alma, para que no nos desviemos, porque yo sé que la que se pone súper ambiciosa desde el vacío le va a ir mal, no le va a ir tan bien, lo siento, perdón, pero estamos en momentos planetarios en el que hay que estar alineada en el alma. Entonces estas nuevas ediciones de Yo Soy Abundancia avanzamos en conexión con el dinero para expandirnos, a manifestar más plata, a disfrutarle de la abundancia material también, desde la reprogramación física, mental, energética, alineada a tu diseño y también en conexión con tu propósito y con quién viniste a ser. Y aquí abajo en la cajita de información te dejo toda la información de Yo Soy Abundancia, que es como el programa donde ahora enseño esto
Por eso quiero montar lo importante que es como realmente marca un antes y un después y seguir creyendo que ya sanaste tu relación con el dinero, que solo necesitas hacer más y más y más. Es como, sé honesta radicalmente y ve, necesito ayuda, tendré realmente un bloqueo, realmente necesitaré trabajar específicamente en mis temas con el dinero. Si la respuesta es sí, bienvenida, yo me dedico a eso, yo lo enseño, yo lo he hecho, tengo resultados con mis alumnas y aquí abajo está toda la información. Y bueno, si te gustó este video, no olvides ponerle like, así ayudarme a que llegue a más personas, suscribirte si es que no lo has hecho, activar la campanita para que te llegue la notificación y nos estamos viendo en el próximo video. Un besito.